Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Iván Quintero. Hace un tiempo descubrí que el 90% de los recursos están en manos del 10% de las personas del planeta. Me asombró. Y detrás de ese descubrimiento vino mi pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres? Entonces me puse a investigar y me fui hasta la historia para comprender todo esto. Y mire lo que me encontré, que es la parte que te vengo a explicar en este video. La economía es un juego, así lo vamos a definir para ser pedagógicos. La economía es un juego y como todo juego que se respete tiene sus reglas, donde los jugadores, pues, valga la redundancia, somos nosotros. Nosotros jugamos ese juego. Y para jugarlo bien jugado, debemos saber las reglas. Es decir, los ricos se saben las reglas de la economía. Los ricos se saben las reglas de ese juego. Y los ricos mantienen pendiente para saber en qué momento cambian esas reglas. El pobre no. El pobre juega el juego por jugarlo, porque lo ve jugar. ¿Sí? Así como cuando uno juega parqués, que hay personas que juegan por jugar parqués, o hay personas que juegan por jugar dominó. Así mismo existe en la economía. Hay gente que solamente juega por jugar, ¿sí? Pero hay personas que se preocupan más y van más allá e investigan las reglas y estrategias para jugar un juego mejor. Eso es lo que diferencia al rico del pobre. Pero me di a la tarea de que eso se puede mejorar. Uno puede corregir eso. Uno puede aprender las reglas que el rico utiliza para ser rico, para tener su riqueza. Y en este video es lo que te quiero mostrar: cuáles son las reglas o los principios básicos para uno convertirse en un rico, o al menos para dejar de ser pobre. Para entenderlo vamos a hablar un poquito de historia. No va a ser la típica clase de historia que nos enseñaron en el colegio. No, va a ser una historia la cual vamos a extraer una información valiosa. La humanidad ha pasado por 3 momentos cruciales donde la economía ha sufrido algunas modificaciones en sus reglas, porque dijimos que la economía era un juego. Estas reglas han cambiado y vamos a ver cómo han cambiado. En la era agrícola, las reglas del juego de la economía consistían en tener tierra. El que tenía tierra eran los ganadores, los que se sabían las reglas del juego, eran los ricos. Los que no tenían reglas eran los pobres. ¿Cómo se llamaba a los que no tenían tierra y a los que eran sometidos a las personas que sí la tenían? Se le llamaban esclavos. Y ya sabemos toda la historia de los esclavos: que eran maltratados, que se les violaban sus derechos, que no tenían, que vivían en condiciones poco humanas. Bueno, ya sabemos toda la historia. Luego, ¿qué sucedió? Un grupo de personas empezó a producir y a transformar, darle un valor agregado a la producción de la tierra, a hacer transformaciones. Y no solamente bastó con eso, sino que empezó a construir centros de producción y empezó a ver el trueque, a intercambiar. Entonces nació el comercio, y junto con el comercio pues empezaron a aparecer las grandes fábricas, empezó a haber intercambio. Entonces ahí las reglas del juego, en ese momento las reglas del juego de la economía cambiaron, porque ya no consistía en tener tierra, sino que consistía en tener un centro de producción llamado fábrica. Las personas que se fueron capitalizando, por eso a esta era se le llamó también la era capitalista. Las personas que se fueron capitalizando tenían dinero. ¿Y qué hacían estas personas con el dinero? Le compraban la tierra a los dueños de la tierra. O sea que por esta razón las personas que perdieron como ese olfato, como que no estaban bien informadas, perdieron la tierra, porque ellos perdieron la información de que la regla no consistía ya en tener tierra, sino que la regla ahora era tener plata, tener fábricas, tener centros de producción. Otras características que vamos a ver: ¿qué sucedió con el esclavo de la era agrícola? Resulta que el esclavo de la era agrícola fue liberado, pero liberados entre comillas. Ellos fueron liberados porque, bueno, a ellos no les servía tenerlos como esclavo,
sino tenerlos afuera. ¿Para qué? Para que trabajaran dentro de una empresa, para que trabajaran dentro de una fábrica y consumir lo que ellos producían. Entonces todos los esclavos fueron liberados y en la era industrial se les cambió el nombre. Se les puso un nombre más cachetudo, un nombre más alto. Se le llamó empleado. En la era industrial es que viene a existir el concepto de empleado. ¿Qué era un empleado? Era un esclavo de una fábrica. El esclavo moderno. Bueno, ¿cómo eran las condiciones de este esclavo? Cuando empezó la era industrial, el empleado era maltratado, igual que en la era agrícola. Era maltratado, era mal pagado. En las calles de Europa, y si quieres puedes mirar la historia, en las calles de Europa se moría la gente de hambre en las calles, porque le pagaban tan poquito a la gente que no alcanzaba para nada. Llevaban a la gente, a los niños a trabajar en las fábricas, a las mujeres embarazadas, y eran violados todos sus derechos. Esta gente se rebeló y fueron cuando aparecieron los sindicatos y los gremios de trabajadores para luchar por sus derechos. Y empezaron a quemar las fábricas. Y bueno, todo eso se volvió un caos. Y el gobierno de esa época lo que hizo fue intervenir. Y llamó a los empresarios, a los dueños de las fábricas y les dijo: miren señores, de ahora en adelante, primero, ustedes no le pueden pegar a los empleados. Y como mínimo le deben pagar esta cierta cantidad de dinero. Ya no le pueden pagar lo que se les dé la gana. Le deben pagar como mínimo esto. Y de ahí es que nace el salario mínimo. O si no, nos seguirían pagando lo que se les diera la gana, como antes. También se quitó el maltrato. El empleado ya no le podía pegar. Controlaron el maltrato físico, porque si no incurrían en un delito. Pero miren lo que sucede aquí. No nos pueden maltratar físicamente, pero sí nos maltratan psicológicamente, porque esa clase de maltrato es más difícil de controlar, ¿sí? Cuando usted le dicen en la empresa: vea, señor Carlos, señor Roberto, si usted no quiere trabajar, las puertas de la empresa están totalmente abiertas. Encima de mi escritorio me llegaron 10 hojas de vida. Gente que se muere por entrar a esa empresa, incluso hasta está dispuesta a trabajar hasta menos que usted, ¿sí? Eso es maltrato psicológico y eso es muy difícil de controlar. Vamos a analizar otras características que sucedió en la era industrial. Con todo esto que sucedió cuando el gobierno intervino, pues se mejoraron un poco las condiciones del empleado. Entonces resultaba ser un poco atractivo trabajar en una fábrica o en una empresa. Vemos que nuestros antepasados, nuestros abuelos, ya estoy hablando de abuelos y bisabuelos, ellos sí alcanzaron a trabajar en empresas donde las condiciones eran más o menos buenas, donde se podían jubilar, se podían pensionar, y esas personas amaban la empresa, se sentían identificados con la empresa. ¿Por qué razón? Porque la empresa les brindaba seguridad. De hecho, en la casa, no sé si ustedes recordarán, pues al menos en la casa de mi abuela, ella trabajaba en el Banco de Occidente, y todo lo de la casa era lo del Banco de Occidente. El tapete, el Banco de Occidente, el reloj de Padré era el Banco de Occidente con el logotipo del Banco de Occidente. Todo lo de la empresa era con el logo, o sea, todo lo de la casa era con el logotipo de la empresa. La gente se sentía identificada porque la empresa le daba beneficios. Entonces, ¿qué hacían nuestros padres o nuestros abuelos? Educaban a nuestros papás para que también pertenecieran a una empresa, porque siempre los papás quieren lo mejor para sus hijos. ¿Y luego qué hicieron nuestros papás? Pues también nos educaron a nosotros para ser parte de estas empresas. Observen esto lo que sucedía antes. Nuestros abuelos le dieron el bachillerato, le dieron la primaria a nuestros papás, porque antes uno podía entrar a una empresa hasta con quinto de primaria. Luego, ¿qué hacían? Ya las empresas fueron filtrando y dijeron: no, para entrar a la empresa hay que hacer el bachillerato. Ahora, para poder entrar a una empresa hay que tener un título de pregrado, de universidad. Y en un futuro no se le haga raro que para poder ingresar a una empresa hay que hacer un posgrado en Europa. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué sucedió en la era industrial? En la era industrial todo se empezó a producir en serie, o se empezó a estandarizar todo se empezó a hacer igual. Carros iguales, sombreros igualitos, camisas igualitas, todo se empezó a estandarizar, a linealizar. Pero bueno, eso no es lo grave. Lo grave es que también se empezó a estandarizar la educación. Se empezó a educar a todas las personas igualitas.
¿Sí? Es decir, la escuela ya no se diferenciaba nada a una fábrica. ¿Qué sucede en una fábrica? Entra materia prima, sale producto terminado. ¿Qué sucede en un colegio? Entra gente, materia prima, y sale también gente graduada, es decir, producto terminado. ¿Y para qué lo educan a uno en el colegio? Para trabajar en una empresa. Observa, yo eso lo descubrí hace poco. A uno desde pequeñito, desde que entra el prekinder, lo educan. Le dan una educación que, si te pones a ver, es hasta innecesaria. Le enseñan a un poco de cosas a uno que uno nunca va a necesitar. Al menos yo me acuerdo apenas del 30% de mi bachillerato. No me acuerdo más. Muchas cosas que me enseñaron fueron innecesarias. Pero a uno, ¿para qué lo educan? Y los papás son felices mandándolo a uno al colegio. ¿Por qué? Porque es que el papá hoy en día ya no se quiere ni quedar con uno. Es mejor que uno esté por allá ocupado en el colegio para que no coja malos vicios. Pero a uno lo educan es para ser un empleado. ¿Ah? Yo cuando descubrí esto, yo lo descubrí hace poquito, ¿ya? O yo lo sabía, pero no lo quería asimilar, que a uno la educación lo prepara para ser un empleado, a uno no lo educan para ser un ganador, ¿ya? A uno lo educan para ser un perdedor. Nunca lo educan a uno para ser un empresario. ¿Por qué? Porque es que ya existen los empresarios. Ellos lo que quieren es gente para que trabaje en sus empresas. Entonces allí vemos, como ven en la imagen, la educación se estandarizó. Ahora, bien, ahora la era industrial, gracias a Dios, ya finalizó. Finalizó hace 30 años. Ya estamos viviendo una era diferente llamada la era de la información, ¿ya? La era del marketing, la era de la tecnología. Pero lo más grave del asunto es que las reglas del juego en esta era también cambiaron. Y la gente no lo ha querido saber o no lo ha querido asimilar. La gente cree que todavía vive en la era industrial. ¿Y sabe por qué? Porque si ustedes observan, la era agrícola duró 10.000 años. Entonces la gente también creyó que la era industrial iba a durar otro pocotón de tiempo. Pero no, la era industrial apenas empezó en el siglo XV y en el siglo XX ya había finalizado. Ya finalizó la era industrial. ¿Qué hace entonces si ya finalizó la era industrial? ¿Qué hace gente preparándose para una era que no va a existir? Y eso es la triste realidad, yo no me lo estoy inventando. Hoy en día cada vez se gradúan una cantidad, uno ve esos auditorios de las universidades llenos de gente que se está graduando y están saliendo al mercado sin empleo, no tienen dónde meter, o sea, se están llenando de ingenieros, administradores de empresas. Es triste hablando con amistades mías que estudiaron administración de empresa y están garbateando por allí compitiendo para un puestico de trabajo de asesor comercial. Imagínense, uno estudiar en la universidad 5 años para ser un asesor comercial. Y esa es la realidad. ¿Por qué lo hacen? No es porque lo quieran hacer, no es porque sean malos. Porque es que muchas veces aquí al que está escuchando este video me dirá, no, es que los que no progresan, los fracasados son gente incompetente. Las empresas están mirando es algo que le llaman, un concepto que le llaman es competencias. No. Es porque hoy en día los están preparando así como dice el doctor, un conferenciante muy conocido que dice que las escuelas se convirtieron como en fábricas de salchichas. Entra carne y salen salchichas empaquetadas al mercado y nadie se las quiere comer. En conclusión, amigo, a ti te prepararon desde pequeño, desde que naciste. Te programaron desde muy chiquitico, desde que estabas apenas pronunciando tus primeras palabras. Te insertaron este chip. Vas a estudiar, te vas a preparar para ser un empleado. Y mire que esto es la realidad, no lo estoy inventando. A uno desde pequeño le dicen, mi hijo, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y uno dice, no, yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un ingeniero. ¿Y qué es un ingeniero? ¿Qué es un abogado? ¿Qué es un doctor? Un empleado. Entonces a uno le insertan ese chip. Y cuando uno entra a la primaria, y de la primaria lo llevan a uno a la secundaria y se gradúa de bachillerato y entra a la universidad, que es la continuación del bachillerato, es lo mismo, le enseñan lo mismo uno allá. Y uno se da cuenta que cuando ya están como en 9º semestre, uno se da cuenta de que no sabe nada.
En realidad, ¿a usted no le han pasado? Uno no está como preparado para salir al mundo, uno es ingeniero y uno no está como preparado para hacerse cargo ya de una industria, uno no sabe eso con qué come. Uno va y le preguntan que si tiene experiencia y uno dice no tiene experiencia y no le dan trabajo. ¿Ah? Si uno aprende más practicando, ¿por qué las universidades desde el comienzo no lo ponen a uno a practicar y hacer prácticas empresariales en vez de tanta teoría que ni siquiera le va a servir a uno? Entonces se puede ver claramente que uno le insertan ese chip desde pequeño y uno es criado para ser pobre. En la clase los profesores son pobres, es decir, maestros pobres impartiéndole clase a alumnos. ¿Para qué? Para que sean pobres. Y no solamente se ve en la escuela, se ve hasta en la universidad. Profesores pobretones dándole clase ¿a quién? A otros pobretones. Para que sean pobres, sí, para que sean empleados en un futuro. Profesores de economía llegando en bus. Profesores de finanzas con deudas. Imagínense, eso es paradójico totalmente. Y hay una carrera, ¿no?, que se llama administración de empresa. Oiga, te educan 5 años para que le vas a administrar la empresa a otro. ¿Por qué más vale esa carrera no se llama creación de empresa? ¿Por qué no te preparan para que crees tu propia empresa y generes empleo? ¿Qué día estaba conversando con una amiga que recién se graduó y tristemente me dice ella que estaba buscando trabajito y era de administración de empresa, buscándose o sea, es triste en realidad. Mientras que hay otras personas que ya las conocemos que dejaron la universidad y hoy en día tienen su empresa, ¿no? O sea que para uno crear empresa no se requiere recibir esa clase de estudios. Los expertos dicen que para uno triunfar en la vida no se requiere esa inteligencia que le quieren a uno meter en el colegio y en la universidad. Esa inteligencia académica. Uno lo que requiere es una clase de inteligencia más importante, que es la inteligencia emocional. Esa inteligencia es la que lo lleva a uno al éxito. ¿Por qué me atrevo a afirmar eso? Porque mira que anualmente se gradúan muchos. Uno esperaría que esas personas, todas las que se graduaron, por decirlo así, de odontología, de derecho, de ingeniería, todas consiguieran un trabajo y fueran exitosas. Pero solamente algunas son las que progresan. ¿Cuáles son las que progresan? Las que tuvieron mayor inteligencia y mayor perspicacia, las que tuvieron mayor, lo que le llaman rosca. No, yo no le llamaría rosca, solamente es que saben, tienen buenas relaciones humanas, ya tienen mayor inteligencia emocional. Y a uno eso no se lo dan en la universidad. A uno en la universidad no le hablan ni siquiera de soñar, de tener buenas relaciones interpersonales. A uno le enseñan es materia, fórmulas, que a uno se le explota la cabeza de tanta ver cosas, pero no le enseñan la clave del éxito. ¿Cuál es la clave del éxito? Llevársela bien con el prójimo, hacer bien a los demás y aprender a hablar. Hay personas que saben mucho. Es que el hecho de saber no te lleva al éxito. Un día, cuando yo estaba pequeñito, yo estaba en el salón de clase y un profesor hizo una pregunta y una niña alzó la mano y le dijo al profesor: ay, profe, yo sé la respuesta, pero es que no sé cómo explicarla. Y el profesor le contestó: saber la respuesta y no saber cómo explicarla es lo mismo que no saber, y es toda la realidad, ¿sí? No nos enseña muchas veces a saber cómo expresarnos, cómo transmitir una idea, cómo ser elocuentes. Ahí está fallando la educación. Bueno, amigos, esto es todo en esta primera parte de este video. En la segunda parte vamos a hablar de un tema que es acerca de el ciclo del hámster. No te lo pierdas. Hasta la próxima.